Buenas noches, queridos televidentes de su canal 15, que esta noche se estremecerá con el tema de los terremotos. Tengo a dos queridos profesores de la universidad y apreciados amigos y expertos en sus campos. A mi derecha tengo al profesor Walter Montero de la Escuela de Geología, y a mi izquierda tengo al profesor Rosendo Pujol de la Escuela de Ingeniería y experto, entre otras cosas, en ingeniería sísmica. Y un poco nos ha traído, he traído estos dos amigos y me estoy reuniendo con ustedes, queridos televidentes, para conversar un poquito del tema de los dos terremotos con S, el terremoto de Salvador y el terremoto de Seattle. En Salvador ha habido varios, pero si Walter no me corrige, voy a decir que la intensidad fue parecida en el de Seattle con algunos de los de Salvador, si Rosendo no me corrige, creo que el efecto sobre la infraestructura ha sido muy distinto en uno y otro caso. ¿Me corrige, Walter? Bueno, en realidad sí hay una gran diferencia entre el primer terremoto que hubo en El Salvador el 13 de enero de este año, que fue un terremoto bastante grande, de magnitud 7.6, y con respecto al de Seattle, que fue de magnitud 7, y esa diferencia de 0.6 es una diferencia bastante grande en términos de energía liberada. Así que en realidad no son comparables los dos eventos, son bastante diferentes en tamaño. Por otro lado, además, en El Salvador tenemos la situación de que luego de este terremoto grande hubo terremotos en fallas del arco volcánico. Tuvimos dos terremotos de cierto tamaño, uno de magnitud 6.6, que fue entre San Vicente y San Salvador, y el otro de magnitud 5.1, que fue muy cerca de la ciudad de San Salvador. Un poquito, y recuerdo ahora que se vio que me había equivocado, creo que es que la escala es logarítmica, ese es el tema por el cual 7 y 7.6, que parecen muy fáciles, hasta a los economistas les parece que casi por redondeo pegan, ¿es esa la razón? Esa es la razón, exactamente. En términos de diferencia de un grado de magnitud, eso significa un aumento de 30 veces en la energía liberada en un sismo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente ese terremoto de Salvador fue bastante grande, y es bastante más grande que el de Seattle, ¿verdad? Ahora, en la parte que aludí temas de estructura y de infraestructura física, ¿en qué me equivoqué, Rosendo? En nada, diría yo. En realidad, la magnitud del terremoto no es la única variable importante en términos de la aceleración que sufren las estructuras, por un lado, y por otro lado, el tipo de estructuras que fueron dañadas son diferentes en cada uno de los terremotos. Entonces, por ejemplo, el caso de Seattle, el terremoto fue bastante profundo, entonces en ese sentido probablemente produjo menos daños que si hubiera sido muy superficial, pero en general las estructuras de Seattle se comportaron muy bien, ¿verdad? Hubo pequeñas cosas en edificios ya algo viejos, pero lo mismo podríamos decir de San Salvador. En realidad las estructuras modernas de El Salvador se comportaron bien. Yo creo que la lección del terremoto de Salvador, que fue de la misma magnitud que el de Limón, y yo creo que esa es una comparación todavía más interesante para los costarricenses, es que en realidad El Salvador tiene un serio problema de vivienda, un serio problema de infraestructura sanitaria y educativa, y graves problemas de ordenamiento territorial, en el sentido de que la localización de viviendas, la localización de tanques de agua, etcétera, etcétera, no toma en cuenta ciertas precauciones mínimas. En cuanto a lo primero, yo creo que Costa Rica está en mucho mejores condiciones que El Salvador, o sea, tenemos
viviendas de más o menos sismo resistentes, tenemos hospitales que no son de bajareque, como un caso que se mostró en televisión, y tenemos escuelas relativamente modernas. En cuanto a la localización de nuestras construcciones, yo creo que hay algunas lecciones importantes para Costa Rica de que tenemos que tener un poquito más de precaución en no tolerar urbanizaciones en lugares peligrosos y desarrollos urbanos en general en lugares peligrosos. Valga la pena decir también que los terremotos no son el único problema que tiene la sociedad costarricense, ¿verdad? En El Salvador se pueden haber muerto tal vez con los 2 terremotos 1000 personas. Nosotros en 2 meses hemos tenido 100 víctimas de accidentes de tránsito, en parte porque tenemos todas nuestras ciudades a lo largo de las carreteras. Entonces, yo creo que de esta cuestión yo sacaría la lección de que en realidad el país tiene que reanalizar cómo está creciendo en sus asentamientos humanos y buscar localizaciones que realmente protejan a sus ciudadanos de todo tipo de peligros, no solamente los sísmicos, porque están los de inundaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tema de las réplicas, ¿cómo es eso, Walter? Que réplicas aquí en la universidad a veces es cuando un estudiante no satisfizo el nivel del profesor y está replicando el curso otra vez, y no sé si en la escuela de geología cuando es muy frecuente eso o no, pero no ese es el tema. ¿Cómo es esto de las réplicas sísmicas? Sí, una réplica en términos sismológicos es sismos normalmente un grado y medio más pequeños que el sismo grande. Es decir, por ejemplo, en el caso del terremoto del Salvador, el grande fue 7.6, y las réplicas más grandes llegaron a ser de magnitud 6 o algo así. Y son eventos que ocurren en la misma falla o en la misma zona donde ocurrió el terremoto grande. Y es como un sismo de características muy idénticas, muy similares al evento grande. Es como un evento digamos, con el mismo tipo de ruptura, con el mismo tipo de movimiento en la falla. Es decir, es como un sismo análogo al evento grande. Por eso se le llama una réplica. Y hay conexión, ahora, me imagino. Y son íntimamente conectados porque ocurren en la misma zona de falla, o ocurren en los bordes de la zona de falla donde ocurrió el evento grande. Porque obviamente cuando ocurre un evento tan grande como estos, pues hay un desequilibrio, se genera un desequilibrio en la zona de la falla, en los bordes de la zona de la falla, y entonces tarda un tiempo la zona esta en volverse a equilibrar, y durante ese periodo de vuelta al equilibrio ocurren una serie de eventos pequeños, de reacomodos pequeños, que van, conforme pasa el tiempo, van logrando o permitiendo la estabilización de la zona donde ocurrió el evento grande. En el caso de El Salvador, Walter, yo entiendo que son las mismas placas que en Costa Rica, Cocos y Caribe. En el caso de Seattle, la parte, sin entrar en temas muy complejos de geología, porque los televidentes y yo no somos expertos, pero digamos, el esquema de dos cosas chocando es parecido, ¿o es otro tipo de...? Sí, en el caso de El Salvador, efectivamente, así como lo estás diciendo, el terremoto grande, el de enero, fue debido a la subducción de la placa del Coco. Digamos, es un gran bloque rocoso que se está metiendo dentro de la tierra. Es un bloque oceánico que se mete dentro de la tierra a gran profundidad, y en este caso el terremoto tuvo una profundidad de unos 60 kilómetros, ¿verdad? Y entonces fue por ese movimiento de la placa del Coco metiéndose por debajo de la placa del Caribe. Y luego los terremotos del mes siguiente en El Salvador, del 13 de febrero, y un poquito después hubo otro. Esos terremotos ya no son dentro de la placa del Coco, sino que más bien son dentro de la placa del Caribe, que en la zona del arco volcánico, lo que es el sistema de volcanes que hay en El Salvador, hay una serie de fallas
que cortan la cadena volcánica. Son fallas, no son fallas muy grandes, muy largas, sino que son fallas relativamente pequeñas, pero sí son capaces de generar eventos muy destructivos porque son muy superficiales, ¿verdad? Es decir, tienen profundidades de 10, 15 kilómetros, cuando mucho, de profundidad, y están normalmente ocurriendo muy cerca de los centros de población, ¿verdad? Normalmente esta zona volcánica es la zona que tiene los suelos más ricos, entonces donde hay los mayores asentamientos humanos. Y precisamente El Salvador si uno revisa la historia sísmica, El Salvador está lleno de este tipo de terremotos en fallas del arco volcánico. En el caso de Seattle, ahí la situación es diferente porque la placa que se está metiendo es la placa de Juan de Fuca, que es una placa relativamente pequeña que también está en proceso de subducción, es decir, se está metiendo por debajo de otra gran placa, que es la placa norteamericana. Entonces, frente a las costas de Oregon, de Washington, Estados Unidos, en la parte noroeste de Estados Unidos, entonces tenemos esta placa de fondo oceánico que se mete debajo de Estados Unidos en ese sector frente a las costas de Oregon. Y el evento fue también debido a que esta placa Juan de Fuca se mete con respecto a la placa norteamericana, y ahí fue donde ocurrió este sismo de magnitud 7 que tuvimos hace unos días. Este tema de las fallas en el arco volcánico que planteaba Walter, me parece, Rosendo, que y el tema económico que estaba planteando nuestro amigo geólogo, de por qué la vida se organiza en esas áreas fértiles, y me parece que lleva algunas de las ideas de planeación urbana y de medidas que es un tema muy cercano a ti. Ahora, usualmente uno está acostumbrado en la universidad a que hay un enfrentamiento entre los abogados y los ingenieros, típicamente no se quieren, incluso hay unas experiencias no simpáticas al respecto, pero me parece que mucho de esto llevaría a legislación alrededor de eventos que deberían de alguna manera ser propuestas por los ingenieros, o ¿qué te parece el tema? Bueno, yo pienso que la legislación es necesaria, pero en el caso costarricense la legislación existe en una gran proporción de casos. Hay algún tipo de construcciones nuevas que no han recibido pruebas estructurales adecuadas y que el código sísmico deja abierto a la responsabilidad del ingeniero que diseña. Yo pienso que eso debe ser corregido. La legislación de controles estructurales en este país le da un gran poder, y yo creo que es un modelo muy interesante que se podría replicar a la comunidad ingenieril, porque en realidad la ley es muy dinámica y son los ingenieros en la Comisión del Código Sísmico los que definen cómo se va modificando. Qué interesante, ¿sí? Una especie de ley dinámica. Exacto. Sin embargo, el problema es que las instituciones económicas, como los bancos o como el Instituto Nacional de Seguros, no exigen que muchos tipos de construcciones modernas, digamos que son un poco pequeñas variaciones o grandes variaciones a la tradición en busca de menores costos, se ajusten a unas pruebas estructurales adecuadas, que el país tiene uno de los mejores laboratorios de América Latina aquí en la Universidad de la NAME para hacerlas, y entonces estemos seguros de que en realidad esos nuevos productos pueden resistir adecuadamente terremotos. Eso es por un lado. Por otro lado, yo pienso que en el caso de San Salvador, lo que denota es la pobreza de una sociedad que no ha sido capaz de invertir en una serie de infraestructura social como escuelas, colegios, hospitales, etc. Y en ese sentido es un problema que como dije anteriormente, no tenemos nosotros tanto. En el caso de ordenamiento territorial, yo creo que es importante
que entendamos que, por ejemplo, construir casas en laderas muy inestables es peligroso para los que están viviendo ahí, y la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para evitar esas cosas. El problema es cómo, desde el punto de vista económico, la sociedad costarricense balancea todos los montones de peligros que hay, ¿verdad? Porque hay zonas de Costa Rica, ¿verdad? Algunas zonas montañosas de Costa Rica en donde en realidad no, como en el área Peñas Blancas de San Isidro General, en donde si se ponen en la montaña están bajo el riesgo de un terremoto, y si se ponen a la orilla del río están bajo un riesgo de una inundación. Entonces eso plantea muchos problemas. Yo creo que es muy difícil cambiar la localización general de las ciudades, hay que decirlo. Tal vez yéndome a la pregunta más específica. Entonces lo que uno puede controlar como sociedad, si decidimos controlar, porque yo creo que la sociedad costarricense es muy ambivalente en este tema, es hacia dónde crece la ciudad. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de evitar las áreas más peligrosas por cualquier razón de tipo riesgo, amenaza natural que exista. Pero digamos que en la lista yo pondría deslizamientos e inundaciones muy alto, ¿verdad? Más que microzonificación sísmica, y ahí tal vez estamos en cierto desacuerdo con el compañero de geología, pero en todo caso, esa decisión hay que tomarla y va a ser diferente para cada lugar, no puede ser la misma decisión, ¿verdad? Y tenemos que evaluarla con una visión de largo plazo y que tiene implicaciones económicas muy importantes, me parece a mí, pero esos terrenos no deben verse como un desperdicio. Los terrenos que nosotros declaramos como peligrosos deberían servirnos para áreas recreativas, para agricultura urbana, para muchas cosas. En realidad no, tenemos una mentalidad demasiado angosta, ¿verdad?, que hace creer que un área que nosotros declaramos peligrosa por un terremoto o por una inundación no tenga una funcionalidad urbana increíble, tal vez inclusive más importante que si la destináramos a vivienda. Entonces, ese salto de mentalidad es lo que yo creo que nos está haciendo falta en este país. Ahora, me parece a mí, y yo creo que Costa Rica ha tenido un éxito interesante en términos de digamos, de la experiencia de los parques nacionales, con todos los puntos buenos y malos, pero ahí esa es una experiencia donde se dijo, aquí ya no, y bien que mal, con todas las cosas, más o menos se ha cumplido. Me parece a mí que aquí puede haber otra posibilidad, excepto que me queda la impresión de que mientras que el Parque Nacional serían unos poquitos y con mucha claridad determinados, me da la impresión de que aquí serían pequeños espacios y muchos. ¿No es cierto? ¿O estoy entendiendo mal? No, yo creo que estás entendiendo perfectamente, pero hay una diferencia que también tiene carácter económico. El Estado costarricense, y eso lo dicen las estadísticas internacionales, ha sobreinvertido en caminos rurales. Entonces, lo que se convirtió en parques nacionales fueron las pocas áreas del país que no tenían caminos de acceso y por lo tanto su valor en el mercado era muy reducido o relativamente reducido. En las áreas urbanas nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde no está claro, digamos, hasta dónde la legislación territorial puede impedirle porque la Sala Constitucional se ha mostrado ambivalente en algunos casos, impedirle a un dueño hacer uso de ese terreno como le dé la gana, ¿verdad? Entonces ahí hay que definir esto bien más claramente. Y una vez que se defina, entonces, inclusive en el caso en donde no pueda urbanizar, el costo de la tierra no es cero. Es un costo relativamente alto por su accesibilidad muy alta que tiene. Entonces, eso plantea una enorme paradoja, digamos, en términos de lograr comprar tierras importantes para la protección, para la preservación, para la creación de parques, en acuerdos que permitirían, por ejemplo, que la tierra se siga usando como actividad agrícola por muchos años, pero que eventualmente pase a la comunidad cuando la actividad agrícola ya no sea rentable. Yo creo que ahí tenemos que aprovechar nuestras mejores tradiciones de imaginación colectiva, que creo que Costa Rica ha mostrado en muchos campos, y aplicarlos a estos problemas, porque yo creo que hay enormes oportunidades de mejoramiento. A mí se me ocurre ahí que
esta idea de las policías municipales, me parece que a ratos surgen de que las municipalidades tienen unos ingresos con los que no estaban acostumbradas a tener con el cambio del territorial, y entonces tuvieron que inventar algo, y la ocurrencia más evidente me parece que va un poco sobre algunas ideas que pudieran no ser fácilmente o lógicamente instrumentables, y me parece que ahí hay una posibilidad de que el valor de la tierra se refleja en el gobierno local, y a la vez el gobierno local podría invertir en estas cosas. Pero bueno, no vamos a arreglar el mundo en esto, y le quería plantear una cosa a Walter en específico. ¿Cómo a un geólogo le suena esto de que un economista y un ingeniero están haciendo de abogados y diciendo qué hacer con la tierra? Es decir, qué hacer con esta tierra y lo otro. La tierra que es milenaria y que se mueve como ella sabe o como ella quiere. A mí me parece que este asunto de la planificación urbana, tal como lo está hablando Rosendo, y me parece que es fundamental de que el país vaya hacia una adecuada planificación del desarrollo territorial, urbano, y estoy de acuerdo en buena parte con Rosendo de que dentro de dentro de los problemas grandes que tenemos digamos, en cuanto a peligros, están los peligros por inundaciones y los peligros por deslizamientos. Y desde el punto de vista sismológico, de los terremotos, precisamente los terremotos se caracterizan muchas veces por disparar grandes deslizamientos. Y vemos el ejemplo claro del terremoto de San Salvador, que la mayor cantidad de muertos fue precisamente un enorme deslizamiento que mató, no sé, cientos de personas en la zona de aquella colonia de clase media, donde el deslizamiento tapó una gran cantidad de casas. Desde el punto de vista de los terremotos, la amenaza directa es de que la falla donde ocurre el terremoto puede romper la superficie del terreno, ¿verdad? Es decir, de que por el movimiento de la falla haya una ruptura del terreno, entonces una parte del terreno se levante más que otra parte. Lo que ocurrió en Limón, ¿no? Como lo que ocurrió en Limón, solo que en este caso, en realidad en Limón se levantó la costa, toda la costa en una forma más o menos armoniosa, pero en el caso de una falla lo que tenemos es una ruptura, una falla, una cicatriz, una grieta que va a lo largo de una cierta dirección, donde tenemos que una parte se mueve con respecto a la otra, entonces una parte se puede levantar con respecto a la otra, y te puede originar un salto, un brinco en el terreno del orden de medio metro, o incluso en algunos casos hasta de más, en el caso de la ocurrencia de un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta situación, cualquier obra civil que esté ahí ubicada va a ser destruida, porque no hay prácticamente ninguna obra civil que pueda admitir una deformación tan fuerte como esta. Entonces, desde el punto de vista nuestro, lo que nos interesa es, para efectos de la zonificación y el manejo y el desarrollo urbano, que es la contribución que nosotros podemos dar, es pues ubicarles a los planificadores donde pasan las fallas activas para que ellos sepan informarle a la gente pues que si van a hacer un desarrollo urbano, que si van a construir un hospital, que si van a construir una iglesia, pues evidentemente una obra de este tipo pues no se puede ubicar, perdón, por donde está pasando una falla, porque pues en el caso de que ocurra un terremoto, si es una iglesia que está ocupada por 100 feligreses, pues ocurre el movimiento de una falla y se destruye la iglesia y pues tenemos 100 o más muertos. Entonces, por ahí es donde podemos contribuir con lo que es planificación urbana nosotros, pero sí tenemos que ir en esta dirección de... En general, esas fallas, ¿se conoce el mapa de las fallas en Como general? nosotros desde hace 10 años venimos trabajando sistemáticamente en la identificación de las fallas activas del país, y hemos realizado un primer trabajo, una primera publicación con Mapa de Costa Rica, donde tenemos
la localización de las fallas activas del país y estamos constantemente trabajando en mejorarlo, en ir conociendo más acerca de cada una de estas fallas que tenemos en las diferentes regiones del país. Pero es definitivamente una más de los ingredientes que tenemos que agregarle a lo que es realmente un buen plan de desarrollo urbano que es fundamental para este país. Rosendo, tú que has estado metido en el tema de la planificación urbana por vocación y por decisión, con esta información que está planteando Walter, la usan las municipalidades, la usa el Colegio de Ingenieros, ¿quién la usa? Si no se usa, ¿por qué no se usa? Si tuvieras, si esta fuera una varita mágica en vez de un bolígrafo, ¿para qué la usarías? Yo pienso que Walter explicó muy bien cuál sería el uso potencial. Nosotros, en las oportunidades que tenemos o vamos a tener, como en los planes reguladores de Montes de Oca y de San Ramón, la vamos a usar. La Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Sí, PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Yo siento que a veces en este país no tenemos un buen sistema de divulgación de conocimiento científico. Como que los investigadores nos agotamos en apenas terminar los trabajos y no existen las suficientes revistas ni los suficientes intercambios de opiniones, y es curioso que sea un programa de economía que venimos a discutir esto, ¿verdad? No, pero qué bueno, que refleja para eso está el Canal 15. Las paradojas de este país. Pero sí, yo pienso que se debe usar. Ahora, yo quisiera volver a un tema anterior que está relacionado con este, que es que la Comisión Nacional de Emergencia es quien realmente debe tomar esto y divulgarlo. Yo creo que esa es la institución básica y central y creo, y hay que decirlo francamente, que por más críticas que uno pueda tener a cualquier institución de Costa Rica, ¿verdad? Y la Comisión no se libra de eso, en realidad nuestra Comisión Nacional de Emergencias, comparadas con las que hay en América Latina, es de lo mejor de lo mejor. En parte porque tenemos tantas emergencias que, bueno, que ya nos hemos entrenado con todos los errores posibles, me imagino, a lo largo de décadas. Pero yo quiero volver al problema municipal. Yo creo que los costarricenses tenemos que ponerle una atención extraordinaria en los próximos años a las municipalidades de este país, por lo menos 4 o 5 razones diferentes. En este caso, la razón concreta es que las municipalidades tienen responsabilidades directas abrumadoramente poderosas con respecto al ordenamiento territorial. Entonces, el gobierno central, aunque tenga algunas posibilidades y está tratando de ampliarlas esas a través de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano que se está empezando a gestar y que eventualmente le va a restaurar cierto poder de actuación al limbo, en realidad, por el momento, la Sala Constitucional le ha dado casi poder total a las municipalidades. Inclusive estamos en problemas de planificación regional precisamente porque están fuera del ámbito cantonal. Entonces, ese tema es muy importante, pero si uno liga ese tema, no al impuesto territorial, sino a la ley aprobada en la Asamblea Legislativa de darles eventualmente el 10% del presupuesto, y lo liga al hecho de que vamos a tener alcaldes electos en diciembre del año 2002 con un enorme poder local, en realidad la debilidad tecnológica diría yo, y administrativa de las municipalidades es muy preocupante. Yo veo estos cambios, yo diría que en general con gran optimismo, pero sin embargo pienso que no podemos olvidarnos de las debilidades que estamos heredando debido al régimen pasado y realmente la universidad y las diferentes escuelas de la universidad tenemos que replantearnos francamente cómo apoyamos a este régimen municipal que va a ser mucho más importante de lo que ha sido en montones de cosas, incluido el área ambiental, que hoy está, como quien dice, un poco fuera de tema, pero también en esa área las municipalidades tienen mucho poder. Pues con esta invitación a la universidad, en la que espero que ustedes televidentes me acompañen, a que tengamos una política respecto al futuro poder municipal, les decimos buenas noches.